Naruto Mi progreso en Konoha Liber 1150, 1159. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 1150. Avance y sorpresas. Una multitud de pensamientos cruzaron la mente de Kingmin, pero rápidamente los concentró y dejó de darles vueltas. Se quedó quieto y descansó un momento. Una vez recuperado por completo, activó la técnica del dios del trueno volador, teletransportándose directamente a los bosques primigenios del noreste de la Tierra del Fuego. Ya anochecía, y era hora de aumentar el nivel de evolución de su Sharingan. Su visión cambió bruscamente. Al contemplar el familiar entorno forestal, Kingmin, sin dudarlo, comenzó de inmediato a realizar la técnica de clones de sombra múltiples. 560 clones de sombra fueron liberados en 2 oleadas. Bajo su guía, 400 de ellos se dispersaron por el bosque, absorbiendo energía natural para reponer la energía consumida por la circulación del día dentro del espacio sellado de su abdomen. Los 160 clones restantes se dividieron en varios grupos para practicar la fusión de las transformaciones de la naturaleza de los 7 chakras. Al ver partir a los clones, Kingmin buscó un sitio, se sentó con las piernas cruzadas y comenzó a realizar la técnica de reflexión del corazón, estimulando la evolución del Sharingan. El tiempo transcurrió. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 6 horas. Era tarde por la noche y Kingmin dejó de practicar. Abrió su panel de control y revisó sus avances de las últimas 6 horas. Al ver los 150 puntos de evolución añadidos a su Sharingan, Mangekyou Eterno, asintió con satisfacción. Ja. Kingmin se tapó la boca con la mano y bostezó profundamente. Luego realizó de nuevo el jutsu del dios del trueno volador y regresó a la isla de la luna a descansar. Practicó así durante 6 días seguidos, pasando un día en la aldea para recuperarse. Al 7º día, su control de chakra mejoró. Sí, control de chakra. Esa mañana, después de que Kingmin terminara de practicar la técnica corporal definitiva y regresara a la isla de la luna, desactivó el jutsu de clones de sombra múltiples, reunió a todos sus clones y absorbió y digirió la experiencia y los recuerdos de la práctica de la última hora. Su control de chakra mejoró. Kingmin no se sorprendió demasiado. Después de todo, hacía 2 semanas, mientras su estadística de constitución mejoraba, su dominio del control de chakra ya había alcanzado el nivel 9, 97, 940, 100, 000. A su ritmo actual, solo le tomaría unas 2 semanas más acumular los 2000 puntos de dominio necesarios. Ahora, excluyendo los 2 días de descanso, aunque son menos de 2 semanas, su dominio ha aumentado a medida que ha desarrollado más clones de sombra dentro de la red Kekkei, lo que hace que su nivel de dominio suba más rápido, haciendo innecesario avanzar antes. Ahora mismo, está completamente concentrado en las recompensas de alcanzar el nivel perfecto de 10, 0, 0. Con esto en mente, Kingmin concentró su mente de inmediato, comenzando a comprender las ideas que surgían con el avance a alta habilidad. El tiempo pasó volando. Aproximadamente media hora después, Kingmin volvió a abrir los ojos. Se quedó paralizado por un instante. Después, extendió la palma de la mano derecha. Entonces, una bola de chakra se condensó, formando una esfera dentro de la cual el chakra fluía rápidamente, una verdadera manifestación del ninjutsu de nivel A, el Rasengan. En el pasado, siempre se decía que este era el culmen de la transformación del chakra. Pero ahora, con un pensamiento, la esfera de Kingmin se dispersó y se transformó repentinamente en un pequeño pájaro. Entonces, bajo su control, saltó en su palma como una verdadera forma de vida energética. Ese no fue el final. Con otro pensamiento, el ave se transformó en un águila. Abrió el pico y emitió un grito agudo. Entonces, de repente, salió volando de su palma, planeando a su alrededor antes de volver a su agarre. Todo era tan natural. Con el tiempo, bajo su control, la bola de chakra se transformó en diversas criaturas. Voladoras, corredoras, nadadoras, cada una increíblemente ágil. Si alguien más hubiera presenciado esta escena, se habría quedado boquiabierto. Ni solo los demás, sino incluso el propio Kingmin, habían anticipado los profundos cambios que le traería a alcanzar el nivel 10 en control de chakra. Su control sobre el chakra había alcanzado un nivel inimaginable. Al recuperar el chakra, Kingmin realizó un jutsu experimental. Como era de esperar, el consumo de chakra se redujo significativamente. Ahora, podía desatar jutsus aún más poderosos con aún menos chakra. ¿Qué?
Estás diciendo que esto no tiene sentido. De hecho, sus reservas de chakra actuales eran inmensas, e incluso en el futuro previsible, solo aumentarían. Parecía innecesario preocuparse por una pequeña pérdida de chakra. Sin embargo, la conservación era una virtud. Quizás, en una sola batalla, solo necesitara este poquito de chakra para derrotar a su enemigo. Aunque la posibilidad era remota, cualquier ahorro valía la pena. Además, según su prueba reciente, el ahorro de chakra no era solo de unos pocos puntos, sino de entre un 30% y un 40%. Claro que esto era solo para realizar ninjutsu. Otras actividades podrían no ser iguales. En cualquier caso, mejorar el control del chakra sin duda impactaría otros aspectos de su entrenamiento. Con esto en mente, Kingmin no perdió tiempo y comenzó a probar de inmediato. Como de costumbre, primero realizó la técnica de clones de sombra múltiples 2 veces, creando 560 clones de sombra. Tras liberar a estos clones, realizó la técnica del dios del trueno volador, teletransportándose directamente al volcán bajo la isla de la luna y comenzando una nueva ronda de fortalecimiento físico. Inmediatamente notó una diferencia en este fortalecimiento. Antes, si bien podía controlar el chakra senjutsu fusionado dentro de su cuerpo con facilidad tras entrar en modo sabio, siempre le faltaba. Pero ahora, con su control de energía natural y control de chakra al alcanzar la perfección, nivel 10.0.0, las cosas han cambiado. Ahora, controlar el chakra senjutsu en su interior se siente tan fácil como comer o beber. Todo parece instintivo, prácticamente yendo a donde él quiere. En resumen, es increíblemente fluido. Esto le ha permitido conservar una cantidad significativa de chakra de forma invisible. Kingmin estaba encantado, pero sus movimientos no se detuvieron. Pronto, transcurrió una hora. Kingmin concluyó esta ronda de entrenamiento y, con un pensamiento, activó de nuevo la técnica del dios del trueno volador, teletransportándose sobre la isla de la luna. Como de costumbre, esperó un momento a que su cuerpo se recuperara de forma natural, luego desactivó la técnica de clones de sombra múltiples y reunió todos sus clones de sombra. Un torrente de recuerdos inundó su mente, junto con una oleada de chakra y energía natural. Como de costumbre, Kingmin primero clasificó y almacenó estos chakras y energías naturales, y luego comenzó a explorar estos recuerdos, absorbiendo y digiriendo la experiencia de cultivo que contenían. El tiempo pasaba minuto a minuto. Aproximadamente un cuarto de hora después, Kingmin volvió a abrir los ojos. Un destello de brillantez brilló en ellos. Una sonrisa se extendió por su rostro, apenas disimulada. Tal como lo había anticipado, la mejora en su control de chakra había impactado cada aspecto de su vida. No solo había fortalecido su cuerpo y conservado chakra, sino que la pérdida de chakra de los 560 clones de sombra que había enviado también se había reducido significativamente a su regreso. Además, los resultados de sus misiones también mostraron una tendencia positiva. Entre ellos, los 400 clones de sombra que absorbían energía natural pudieron almacenar más energía natural. ¿Por qué tenía que recolectar estos clones de sombra cada hora, en lugar de dejar que absorbieran suficiente energía natural y luego recolectarlos todos a la vez? Fue porque sus clones de sombra eran inherentemente inestables y limitados en la cantidad de energía natural que podían contener. Ahora, con el avance de su control de chakra, estos clones de sombra podían, en las mismas condiciones, usar su propio chakra para retener aún más energía natural. Aunque aún no alcanzaba el nivel necesario para extender su tiempo de recuperación, podía reducir la cantidad de clones de sombra cuando su consumo de energía natural volvía a aumentar. Por ejemplo, 2 meses después, si pausaba su técnica reflejo del corazón y se concentraba en fortalecer su cuerpo, no necesitaría crear 550 clones para absorber energía natural. Quizás 500 serían suficientes. Incluso considerando los 10 millones de puntos adicionales consumidos por el cambio de ubicación, esto mismo sucedía. En cuanto a los 160 clones de sombra creados al desarrollar la red Kekkei, si bien su transformación difería de la de los que absorbían energía natural, el efecto era igualmente significativo. Ahora, consumiendo la misma cantidad de chakra, podía realizar más intentos, lo que se traducía en más experiencia adquirida en el mismo tiempo. Además, la velocidad de evolución de elemento madera, elemento fundido, elemento hielo, elemento tormenta y elemento polvo, que ya se habían mejorado pasivamente, también experimentó un aumento significativo. Su velocidad evolutiva ya había aumentado significativamente debido al aumento en el número de clones de sombra creados de 90 a 160 mediante el desarrollo de la red Kekkei.
Ahora, la velocidad es mucho mayor. Antes de esta mejora básica de estadísticas, sus elementos madera, elemento fundido, elemento hielo y elemento tormenta ganaban aproximadamente 4 puntos de evolución por día. Elemento polvo, un Kekkeiken formado por la fusión de 3 propiedades de chakra, ganó un ritmo ligeramente más lento, ganando pasivamente solo un promedio de 3-5 puntos de evolución por día. Con el aumento en el número de clones de sombra desarrollados dentro de la red Kekkei, los primeros 4 límites de Kekkeiken ganaron 7 puntos de evolución por día, mientras que el Kekkeiken de elemento polvo ganaba 6. Ahora, a su ritmo actual de evolución, Kingmin estimó que los primeros 4 podrían alcanzar 9 puntos por día, y elemento polvo podría alcanzar 7-5. Con esta tasa de evolución duplicada, quizás podría esperar el impulso que su avance traería a su actitud. Estos pensamientos pasaron por su mente, pero los descartó rápidamente. Si bien su velocidad evolutiva había aumentado significativamente, les era imposible avanzar antes de esta transformación física. Así que, por el momento, no podía albergar esperanzas. Tras ordenar sus pensamientos, Kingmin descansó brevemente antes de reanudar una nueva ronda de entrenamiento. Lo que acababa de concluir eran solo los resultados aproximados de una sola prueba. La magnitud de los resultados requeriría varias rondas más de entrenamiento. El tiempo pasó, y después de varias rondas más de pruebas, descubrió algunos problemas. Anteriormente, había asumido que el mayor control de chakra que obtuvo al fortalecer su cuerpo había conservado algo de chakra. Pero esto era simplemente su inercia, el resultado de continuar fortaleciendo su cuerpo de la misma manera que lo había hecho después de avanzar en control de chakra. Si bien esto conservaba chakra, no llevaría su cuerpo al límite. De hecho, el límite de su cuerpo se calculaba en función de la cantidad de chakra que podía soportar, no del número de sesiones o rondas de fortalecimiento. En otras palabras, aún podía invertir la misma cantidad de chakra que antes. Este control más refinado del chakra le permitiría fortalecerse a un ritmo mucho más rápido. Según las estimaciones preliminares de Kingmin, continuar con este proceso de fortalecimiento debería acelerar su transformación en aproximadamente 1 mes y medio. En otras palabras, en lugar de 10 meses, su cuerpo alcanzaría el punto crítico de transformación en tan solo 8 meses y medio. Restando la última semana de fortalecimiento y las 6 horas que había pasado pausando su técnica de reflexión del corazón después de 2 meses, lo que le permitió redistribuir el tiempo restante ganado fortaleciendo su cuerpo, su transformación probablemente se completaría en poco más de 6 meses. Era mediados de septiembre, y dentro de 6 meses sería de mediados a finales de marzo del año siguiente. Para entonces, su transformación estaría completa. No está mal. Asintió Kingmin con satisfacción tras calcular el resultado. Entonces, sin más demora, comenzó una nueva ronda de entrenamiento. El tiempo transcurría día a día, el otoño dio paso al invierno. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 2 meses. Una noche, tarde. En el noreste de la Nación del Fuego. En el mismo bosque primigenio. Junto a una fogata, Kingmin terminó su última ronda de técnica de reflexión del corazón. Abrió su panel de control y lo miró. La pantalla mostraba que la evolución de su Sharingan había alcanzado 99, 660, 100, 000. Según su experiencia, los menos de 400 puntos de evolución restantes podrían reponerse por completo durante el proceso de fortalecimiento posterior y el momento de la transformación física. Por lo tanto, Kingmin ya no planeaba seguir usando la técnica del reflejo del corazón para estimular la evolución del Sharingan. En el futuro, se centraría en fortalecer su cuerpo, llevándolo al punto crítico de transformación lo antes posible. Sin embargo, esto requeriría usar chakra de reserva. Kingmin hizo un cálculo rápido. Tras el fortalecimiento completo, su consumo de chakra aumentaría de los 99 millones actuales, igual 92 millones más 7 millones, a 130 millones, igual 120 millones más 10 millones. Esto solo aumentaría el consumo en 31 millones de puntos. Para lograrlo, necesitaría aumentar la cantidad de clones de sombra que absorbían energía natural de 400 a 500. Según la experiencia de los últimos 2 meses, el consumo de chakra, sumado al chakra ahorrado tras completar la mejora de maestría de chakra, probablemente no aumentará significativamente. 1 millón de puntos de chakra debería ser suficiente. Esto es solo 50.000 más que los 950.000 puntos de chakra consumidos al crear 400 clones de sombra que absorbieran energía natural antes de la mejora de maestría de chakra.
A esto hay que sumarle los 3 millones de puntos de chakra ahorrados al abandonar la técnica de reflexión del corazón. Finalmente, su chakra restante disminuirá de 118.000 a menos 27.932.000, igual 118.000, 3.100, 5 más 300, puntos de chakra. Esto significa que, a partir de mañana, tendrá que extraer 27.932.000 puntos de chakra de su reserva cada día para cultivar. Vaya, nada mal. Suspiró Kingmin, pensativo. Aunque extraer casi 28 millones de puntos de chakra al día era excesivo, con sus reservas de chakra actuales, era apenas manejable. Al fin y al cabo, cada 10 días, en su día de descanso, acumulaba más de 100 millones de puntos de chakra. Distribuidos equitativamente a lo largo de 10 días, son 10 millones de puntos al día. Por lo tanto, su reserva de chakra podía durar mucho tiempo. Sin embargo, era previsible que, sin chakra adicional que reponer, su recuperación ya no pudiera seguir el ritmo de su consumo. Esto le dio a Kingmin una ligera sensación de urgencia. El tiempo vuela, los años pasan como una lanzadera. En un abrir y cerrar de ojos, pasó un mes y medio. Antes de darme cuenta, ya era fin de año. Esa noche, Kingmin completó otra ronda de fortalecimiento físico y, usando la técnica del dios del trueno volador, se teletransportó directamente a la isla de la luna. Su figura apareció repentinamente en el espacio abierto central de la isla de la luna. Su condición era notablemente mejor ahora que cuando cambió de campo de entrenamiento por primera vez. Si bien el daño sufrido era aún más severo que después de una hora de entrenamiento en la tercera cavidad, ya no se veía tan miserable como al principio. Todo esto era el resultado de la continua evolución de su cuerpo. Después de más de 3 meses, casi 4 meses de fortalecimiento, su cuerpo ya estaba a medio camino de su transformación. Ahora, se había adaptado inicialmente al duro entorno de la cuarta cavidad y, naturalmente, ya no podía soportar daños graves. Al igual que ahora, en menos de 3 minutos, se había recuperado. Kingmin percibió cuidadosamente su propia condición y exhaló profundamente. Entonces, sin perder tiempo, desactivó de inmediato la técnica de clones de sombra múltiples. En un instante, todos los clones de sombra, tanto dentro como fuera de la isla, se desintegraron y se disiparon. Con ellos, una enorme cantidad de memoria, chakra y energía natural. Como de costumbre, Kingmin clasificó y almacenó este chakra y energía natural antes de comenzar a revisar los recuerdos en su mente, absorbiendo y digiriendo la experiencia de entrenamiento contenida en ellos. El tiempo transcurría minuto a minuto. Después de aproximadamente un cuarto de hora, abrió los ojos de nuevo. Un destello de alegría brilló en sus ojos. Una leve sonrisa dibujó en su rostro. Sus avances habían sido bastante buenos. Ordenando sus pensamientos, Kingmin miró hacia la puesta de sol. Normalmente, habría tomado una pastilla de racionamiento para reponer la energía gastada durante la última hora antes de continuar con una nueva ronda de entrenamiento. Sin embargo, Kingmin decidió no continuar. La razón era simple. A finales del año pasado, no había descansado porque su cuerpo estaba a punto de experimentar una transformación. Este año fue diferente. A su cuerpo aún le quedaban más de 2 meses para su transformación, casi 3 meses, así que no había necesidad de apresurarse. Además, el cambio esforzado de campo de entrenamiento lo había dejado gravemente herido. Aunque estas lesiones sanaron rápidamente gracias a la notable capacidad de autocuración de su cuerpo, las frecuentes lesiones aún lo dejaban algo mal, y necesitaba recuperarse con urgencia. Además, las largas e intensas sesiones de entrenamiento habían acumulado una fatiga considerable. Si bien tomarse un día libre cada 10 días ayudaba a aliviar parte de la fatiga, el efecto acumulativo seguía siendo significativo. Al fin y al cabo, entrenar requiere un equilibrio entre esfuerzo y relajación. Así que, como todas las circunstancias sugerían un período de descanso, no había necesidad de forzarlo. Era fin de año, y Kingmin planeaba pasar una semana, como el año anterior, recorriendo el mundo ninja y desconectando por completo. Esto le ayudaría a minimizar la fatiga acumulada y, al mismo tiempo, a crear las condiciones perfectas para la próxima apertura de su Rinnegan. Varios pensamientos le rondaban la cabeza, pero Kingmin rápidamente los ordenó y los detuvo. Se recompuso, se quedó quieto y contempló la puesta de sol lejana por un momento. Al ocultarse el sol en el horizonte, desvió la mirada. Después, Kingmin reunió su equipo y, usando el estilo viento, alas de viento, se elevó al cielo. No usó la capa de plumas de chakra para protegerse, ni el estilo tierra.
Técnica de roca súper ligera y pesada, ni la capacidad de Subyakugan para manipular la gravedad y acelerarse. Simplemente admiró el paisaje mientras volaba lentamente hacia el país del fuego, hacia la aldea de Konoha. Para cuando regresó a la aldea de Konoha, ya estaba oscuro. Sin embargo, con el fin de año acercándose, Konoha parecía más concurrida de lo habitual. Sin pensarlo dos veces, Kingmin regresó a casa, se aseó rápidamente y salió a disfrutar de la diversión. Por supuesto, su principal preocupación era la comida. A medida que su recuperación de chakra aumentaba cada día, también aumentaba la cantidad de píldoras de ración que necesitaba consumir. Aunque las píldoras de ración que consumía eran versiones mejoradas de la eficiencia nutricional y energética mejorada del clan Nara, no el sabor. En consecuencia, cuanto más comía, más las aborrecía. Esto, a su vez, lo llevó a un antojo extremo por la comida deliciosa. Incluso se había convertido en una obsesión. Durante el resto de su viaje, planeó probar todo lo delicioso que encontrara en el camino. Sin más dilación, Kingmin se limpió la saliva de la comisura de la boca a la entrada de la calle de la comida y se dirigió directamente al puesto de comida más cercano. No era otro que el que solía frecuentar, vendiendo todo tipo de albóndigas. Aún más casual, alguien conocido estaba allí, clamando e instando al dueño del puesto a que se diera prisa y preparara las albóndigas que había pedido. Era nada menos que Naruto. Cerca había varias figuras de edad similar. Al recordar los recuerdos de sus clones de sombra, Kingmin reconoció rápidamente sus identidades. Eran esencialmente los descendientes de familias prominentes de la aldea, los futuros miembros de los 12. En la línea temporal original, Naruto, condenado al ostracismo, podía relacionarse con gente como Nara Shikamaru, por no mencionar que ahora tenía un padre que era el Hokage. Por lo tanto, ya fuera por las familias detrás de estas personas o por la propia personalidad de Naruto, todo determinaba que este grupo se haría amigo. Esto incluía, por supuesto, al pequeño hombre fuerte del clan Uchiha, Uchiha Sasuke. Era tal como lo recordaba. A pesar de su corta edad, ya dominaba la pretensión del clan Uchiha. En ese momento, el grupo estaba excepcionalmente animado, excepto él, que se mantuvo a un lado, con los brazos cruzados sobre el pecho, luciendo inusualmente distante. Sin embargo, al no haber experimentado nunca el dolor del genocidio, su distanciamiento era más propio de una tsundere. ¿No vieron que, aunque estaba a un lado, cuando Naruto y los demás le preguntaron qué quería comer, respondió de inmediato? Y como si lo hubiera estado observando un rato, los agudos sentidos de Sasuke lo captaron y se giró para mirarlo. Entonces, se sobresaltó, como si lo reconociera. Kingmin no se sorprendió. Después de todo, a pesar de su bajo perfil, gozaba de considerable fama dentro del clan Uchiha, donde la fuerza reina. Así que era normal que Sasuke, el hijo del líder del clan, quien había recibido una educación de élite desde niño, lo reconociera. Sin embargo, como era solo un niño pequeño, a Kingmin no le importó mucho. Le hizo un leve gesto de asentimiento, mostrando respeto al hijo del líder del clan, y luego se dirigió directamente al final de la fila para comprar albóndigas. La necesidad de hacer fila también demostraba desde fuera que Konoha estaba muy animada esa noche. En otro lugar, Sasuke vio a Kingmin ya haciendo fila y, sin pensarlo mucho, desvió la mirada. Aún no entendía a qué se refería su padre con un genio excepcional dentro del clan Uchiha. Por lo tanto, solo sentía curiosidad, no mucho afecto, por Kingmin, un ninja de renombre. Pronto, Naruto y los demás recibieron sus albóndigas y se marcharon a toda prisa. Sorprendentemente, Naruto no prestó atención al hombre al que una vez había llamado hermano mayor bondadoso. Esto, a su vez, le dio a Kingmin un ligero suspiro de alivio. No era que le guardara rencor, sino que estaba acostumbrado a estar solo y no le gustaba mucho el ruido. Podía prever que, dada su personalidad, Naruto se acercaría a saludarlo. Eso provocaría un alboroto, algo que le disgustaba. Kingmin miró discretamente hacia la esquina de la calle. Vio una figura débil allí de pie. El hombre, vestido con túnica negra y máscara, era sin duda un ninja Anbu. Era obvio que estaba allí para proteger a Naruto. Si bien la aldea estaba bulliciosa hoy, ese bullicio también podía darle al enemigo una oportunidad de aprovecharse. Y como hijo del Hokage, sería un completo chiste que lo secuestraran. Por lo tanto, era esencial reforzar la seguridad. Esto significaba que cualquiera que entrara en contacto con él estaría bajo un intenso escrutinio Anbu. Kingmin no quería que lo molestaran y, naturalmente, no quería interactuar con Naruto. Pero, ¿son todos los Anbu tan groseros hoy en día? Pensó Kingmin mientras lo observaba de reojo.
Solo por el cabello blanco plateado del hombre, podía adivinar su identidad incluso sin percibir su presencia ni usar su Byakugan para descifrarlo. De hecho, ¿quién más podría ser sino Ataque Kakashi? Kingmin, en realidad, lo había juzgado mal en ese punto. Konoha albergaba decenas de miles de ninjas, y era imposible que incluso los de su propia aldea se conocieran, y mucho menos los de otras. Además, los ninjas iban y venían sin dejar rastro, ocultando instintivamente su información. Así que, aunque muchos habían oído hablar de Kakashi, pocos lo conocían realmente, y aún menos sabían que servía en la Anbu. Lo reconoció al instante gracias a los recuerdos de su vida pasada. Nadie más podría hacerlo. Por otro lado, si la línea temporal no había cambiado drásticamente, Kakashi probablemente dejaría la Anbu pronto. De ser así, los estudiantes asignados a su clase estarían en apuros. Si no recordaba mal, antes de encontrarse con el equipo 7, tenían una tasa de fracaso del 100% en los ejercicios de supervivencia. No estaba claro si Kakashi seguiría siendo tan extremo esta vez, dada la supervivencia de su maestro. Kingmin sentía que probablemente lo sería. Después de todo, su énfasis en el trabajo en equipo y la ruptura de las convenciones se debía a las muertes de su padre, Uchiha Obito, y no a la Rin. Así que, si de verdad le asignaran el puesto de Jonin, probablemente se le aplicarían los mismos criterios. Kingmin, muchacho, ¿esta vez es igual? Justo cuando Kingmin estaba perdido en sus pensamientos, una voz llegó repentinamente a sus oídos, devolviéndolo a la realidad. Miró al dueño del puesto, quien se había tomado un descanso de su apretada agenda para preguntarle algo, y sonrió rápidamente y dijo: «Gracias, tío. Sigue igual que antes». «Bueno, espera un momento», respondió el dueño, y rápidamente sacó un montón de albóndigas y las puso a cocinar en la olla. Kingmin observó los movimientos ajetreados del otro sin presionarlo. Después de unos 3 minutos, consiguió sus albóndigas. Tras pagar y darle las gracias, salió rápidamente del puesto. Comió sus albóndigas mientras se dirigía a otros puestos. La calle de la comida de esa noche presentaba no solo a los vendedores y tenderos originales, sino también a comerciantes de todas partes, todos ofreciendo productos deliciosos e interesantes. Kingmin degustó cada bocado, probando casi todas las exquisiteces. Paseó durante 2 o 3 horas, con un apetito insaciable. Esto debe atribuirse a su impresionante físico. De lo contrario, no habría podido devorar tanto. Tras saciarse, visitó Konoha no Yu y se sumergió en las aguas termales durante más de 1 hora antes de regresar a casa. Lo primero que hizo al llegar fue retirarse a su dormitorio. Una noche tranquila. Al día siguiente, Kingmin se levantó temprano para asistir a la reunión regular de alto nivel del clan. Durante la reunión, Uchiha Fugaku repasó el progreso del clan durante el último año y luego discutió los planes para el año siguiente con los ancianos. Viendo a esta gente discutir acaloradamente por unos pocos beneficios, Kingmin se sintió completamente aburrido. En un mundo donde todo el poder pertenece al individuo, ¿qué sentido tiene poseer tanta riqueza o poder? Incluso ahora, si quisiera, podría eliminar a todos los presentes sin ayuda de nadie. ¿Qué significaría entonces toda esa riqueza y poder? Así que prácticamente se limitó a holgazanear todo el tiempo. Si no fuera porque todos los presentes habían activado al menos 3 Sharingans Magatama, y porque usar un clon de sombra habría parecido una falta de respeto, se habría ido hace mucho tiempo. El tiempo pasó así. Unas 3 horas después, la reunión terminó. Sin decir palabra, Kingmin dejó atrás un clon de sombra y partió de la aldea hacia el pueblo más cercano. Después, se dirigiría al sur, a la capital del País del Fuego. Era la ciudad más próspera del mundo ninja, hogar del ambiente de Año Nuevo más rico y la comida más abundante. Planeaba quedarse allí brevemente antes de explorar otras partes del mundo ninja, experimentar las diversas costumbres y gentes, y disfrutar del paisaje por el camino. Durante este tiempo, no planeó maximizar su recuperación y almacenamiento de chakra, como solía hacer cada 10 días. En cambio, planeó relajarse por completo, sin reponer chakra extra, sino reteniendo solo el necesario para la actividad física normal. De esta manera, podría minimizar la fatiga acumulada. Siguiendo su pensamiento, Kingmin partió a paso tranquilo hacia su primer destino. No tardó en llegar al pueblo más cercano a Konoha. Debido a su proximidad, los comerciantes que viajaban hacia y desde Konoha solían detenerse allí, lo que hacía que este pequeño pueblo fuera increíblemente animado. Kingmin se quedó varias horas, probando las delicias locales, y luego partió.
Tal como lo había planeado, Kingmin pasó casi un mes viajando por el mundo ninja, explorando cada rincón y degustando cada deliciosa gastronomía. Al regresar a Konoha, sintió una inmensa satisfacción. También se encontraba en un estado de relajación sin precedentes, e incluso la tensión de su intensa energía mental en su cuerpo había disminuido un poco. Podría decirse que este viaje había dado resultados notables. Solo que el tiempo que dedicó fue un poco más largo de lo esperado. Originalmente, planeaba descansar una semana. Pero ahora, le ha llevado más de medio mes. Sin embargo, Kingmin finalmente negó con la cabeza y le dio igual. En fin, el mundo ninja sigue relativamente estable y tiene mucho tiempo, así que dedicarle un poco más de tiempo a relajarse no es gran cosa. De ahora en adelante, puede dedicarse a entrenar duro. Con esto en mente, Kingmin no se quedó mucho tiempo en Konoha. Tras un día de descanso y recuperación, regresó a la isla de la luna y comenzó una nueva ronda de entrenamiento. Inmediatamente notó una diferencia. Ya fuera absorbiendo energía natural, desarrollando su red de sangre o fortaleciendo su cuerpo, sintió una profunda sensación de tranquilidad que había perdido hacía mucho tiempo. Esto mejoró un poco la eficiencia de su entrenamiento. No mucho, pero lo suficiente como para animarlo. Así, comenzó su entrenamiento día tras día. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron más de 2 meses. Era principios de abril. Esa noche, dentro del volcán bajo la isla de la luna, Kingmin completó otra ronda de entrenamiento de física extrema. Sin embargo, al sentirse a sí mismo, no notó ninguna mejora. Esta escena familiar dibujó una sonrisa en el rostro de Kingmin. Finalmente, después de más de 7 meses, su cuerpo había alcanzado de nuevo el punto crítico de la transformación. En ese momento, Kingmin deseó poder completar la transformación de inmediato. Pero, por desgracia, no pudo. Con un pensamiento, Kingmin activó la técnica del dios del trueno volador, teletransportándose directamente a la isla de la luna. Miró la brillante luna en el cielo. Era claramente tarde. Tras un día de entrenamiento, estaba exhausto. Un avance precipitado, incluso si nada salía mal, sería contraproducente. Mejor descansar rápido, recuperarse y esperar hasta mañana para completar su avance y transformación de una vez. Con este pensamiento en mente, Kingmin no perdió tiempo. Una vez que su cuerpo sanó por completo, lanzó de inmediato la técnica de clones de sombra múltiples. Al instante, todos los clones de sombra, tanto dentro como fuera de la isla, se desintegraron y se disiparon. Un torrente de recuerdos inundó su mente. Simultáneamente, el chakra y la energía natural resultantes de los clones desintegrados también se vertieron en su cuerpo. Como de costumbre, Kingmin clasificó y almacenó este chakra y energía natural antes de comenzar a revisar sus recuerdos. Le tomó aproximadamente un cuarto de hora revisarlos todos, absorbiendo y digiriendo la experiencia de cultivo que contenían. Después de terminar todo esto, regresó a la cabaña y comenzó a descansar. Una noche tranquila. Al día siguiente, Kingmin se levantó temprano. Contemplando el cielo negro, no perdió tiempo y se dirigió directo al arroyo para lavarse rápidamente. Luego, abrió su bolsa de herramientas ninja, sacó unas píldoras de ración mejoradas, se las metió en la boca y comenzó a masticar. Una vez lleno el estómago, se dirigió al espacio abierto en el centro de la isla de la luna. Inhala. Respiró hondo y exhaló lentamente. Kingmin se tranquilizó por completo, luego encontró un lugar para sentarse con las piernas cruzadas y comenzar su avance. Como de costumbre, primero activó su Mangekyou Sharingan eterno y realizó la técnica del ojo. Control humano. Usándola para bendecirse y servir de guía, desató su muy mejorada técnica de la palma inmortal, reuniendo corrientes de chakra de liberación yang e inyectándolas continuamente en su cuerpo, desencadenando cambios en las células de todo su cuerpo. Con el paso del tiempo, su cuerpo comenzó a evolucionar poco a poco. El proceso fue extremadamente lento, pero imparable. Poco a poco, las cadenas invisibles que restringían su crecimiento físico se fueron erosionando. Sin embargo, parecía que, dado que su cuerpo experimentaría un cambio cualitativo después de esto, la dificultad de superarlo era mayor que antes. Antes, le habría llevado poco más de 10 horas eliminar todas las cadenas y superar el límite. Pero ahora, el sol se había puesto, y las cadenas invisibles aún existían. Afortunadamente, Kingmin había visto el amanecer de un gran avance. Así que se calmó, volvió a concentrarse y continuó erosionando estas cadenas invisibles. El tiempo seguía pasando. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron otras 2 horas.
Finalmente, en algún momento, Kingmin escuchó lo que parecía el sonido de cristales rotos. Esta escena le resultó increíblemente familiar. Era la señal de la ruptura de las ataduras invisibles. Sin dudarlo, Kingmin sintió de inmediato su propio cuerpo. Comprendió de inmediato que las ataduras invisibles que habían restringido su crecimiento físico habían desaparecido, y su cuerpo volvía a tener un inmenso espacio para crecer. Útil, por fin lo logré. Murmuró Kingmin con un suave suspiro. Luego, relajó por completo su mente y esperó en silencio a que comenzara la transformación. La espera no duró mucho. Pronto, una corriente cálida comenzó a fluir por su cuerpo. Fluyó rápidamente por los meridianos de sus chakras, nutriendo su cuerpo e impulsando la evolución de sus células. En ese momento, Kingmin sintió como si estuviera sumergido en una fuente termal, con todo su cuerpo invadido por una abrumadora sensación de bienestar. Tarareó de placer, y luego su conciencia se desvaneció gradualmente en un sueño profundo. Estaba completamente relajado, permitiendo que la corriente cálida fortaleciera su cuerpo. En un instante, pasó casi una hora. En el espacio abierto en el centro de la isla de la luna, Kingmin abrió los ojos de repente, como si despertara de un sueño. Permaneció allí sentado, sin comprender. Tras un largo rato, recuperó la consciencia. Kingmin se sintió a sí mismo rápidamente. De repente, descubrió que su cuerpo había crecido mucho y que había recuperado la armonía con su espíritu. Panel. Sin dudarlo, invocó de inmediato el panel de competencia. Al momento siguiente, una familiar cortina de luz translúcida azul claro apareció ante sus ojos. Nombre. Uchiha Kingmin. Edad. 18-19 años. Constitución. 39-40 espíritu. 40 chakra. 10.502.100, 23, 81, 36, 50, 29, 00, 71, 50. Energía natural. 0, 23, 81, 36, 50, 29, 00, 71, 50. Limaje. Sharingan Eternal Mangekyou, 99.660, 100.000, 99.999, 100.000. Byakugan, 11.360, 100.000, 12.031, 100.000. Elemento Madera, 5.643, 10.000, 7.872, 10.000. Elemento Lava, 2.970, 10.000, 5.199, 1, 0, 0, 0, 0. Liberación de hielo, 3.150, 10.000, 5.380, 10.000. Liberación de tormenta, 3.020, 10.000, 5.250, 10.000. Liberación de polvo, 2.220, 10.000, 4.127, 10.000. Habilidades. Refinamiento de chakra. Nivel 8, 17.016, 50.000. Nivel 8, 22.272, 50.000. Habilidad de perfección. Control de chakra. Nivel 10, 0, 0. Como era de esperar, a medida que su cuerpo completaba su transformación, su atributo de constitución aumentó de nuevo, de 39 puntos a 40. Esto creó un equilibrio perfecto con su atributo de espíritu, que también había alcanzado los 40 puntos. Esta fue también la razón de la perfecta armonía entre su mente y su cuerpo. Kingmin volvió a cerrar los ojos, sintiendo su propia paz interior y una sensación de tranquilidad sin precedentes. La sensación previa de un poder mental abrumador que oprimía a su cuerpo se había desvanecido por completo. Sin embargo, al ver el nivel evolutivo del Sharingan, 99.999, 100.000, en el panel, sintió una presión sin precedentes. Estaba casi seguro de que, una vez que se abriera paso, inevitablemente ejercería una enorme presión sobre su cuerpo. Pero le era imposible detenerse allí. Por supuesto, no necesitaba elevar su Sharingan de inmediato. En primer lugar, aún no había verificado los beneficios de esta transformación física, así que no había necesidad de apresurarse. En segundo lugar, ya era bastante tarde, y elevar aún más su Sharingan hasta alcanzar un avance sería un poco prematuro. Claro que, aunque aún era pronto, no se precipitaría. La razón era que esta vez, su Sharingan no solo atravesaría una barrera menor, sino que evolucionaría directamente al Rinnegan. La mejora resultante en sus atributos espirituales sería, sin duda, mucho mayor. Como acababa de imaginar, esto inevitablemente sometería a una tensión significativa a su cuerpo físico, lo que le exigiría gastar una energía considerable para abordar el problema. Por lo tanto, no podía apresurarse. Como mínimo, debía esperar hasta alcanzar su condición óptima antes de intentarlo.
Esto requeriría que su cuerpo y su mente mantuvieran esta perfecta armonía durante un tiempo. Mientras varios pensamientos cruzaban por su mente, Kingmin rápidamente ordenó sus pensamientos y dejó de darles vueltas. Inhala. Respiró hondo y exhaló lentamente. Kingmin se calmó y comenzó a examinar los beneficios de esta transformación, en concreto el aumento de su límite teórico de chakra y la mayor velocidad de recuperación. Con esto en mente, Kingmin concentró su mente de inmediato y comenzó a practicar a fondo la técnica de refinamiento de chakra, explorando su potencial. Esta vez, se concentró durante más tiempo, 30 minutos completos, antes de detenerse. Luego, percibió con atención los cambios en su cuerpo durante la última media hora y comparó el aumento del límite de chakra en el panel para estimar el cambio en el límite teórico de chakra. Finalmente, concluyó que esta transformación había aumentado su límite teórico de chakra en 60 millones de puntos. Así es, 60 millones de puntos. Esto era 26 millones más que los 34 millones de puntos que su atributo de constitución había aumentado de 38 a 39. Sin duda, un aumento enorme. La razón de esta magnitud de mejora era simple. Primero, su atributo de constitución había aumentado a 40 puntos, un cambio cualitativo. Segundo, había alcanzado un equilibrio con su atributo espiritual, liberando todo su potencial. La combinación de estos dos factores había dado como resultado el resultado actual. Kingmin estaba encantado con esto. Si bien su potencial estaba desaprovechado, la implicación a largo plazo era que un mayor potencial elevaría su límite superior. Por lo tanto, cuanto mayor fuera el límite teórico de chakra, mejor. Tras ordenar sus pensamientos y calmarse, Kingmin comenzó a comprobar la velocidad de recuperación natural de chakra de su cuerpo. Como de costumbre, detuvo la técnica de refinamiento de chakra para estabilizarse. Luego, abrió el panel de control, esperando en silencio a que su cuerpo se recuperara naturalmente mientras observaba los cambios en las lecturas de chakra. Al igual que el aumento teórico del límite de chakra, el cambio cualitativo provocado por el atributo de constitución de 40 puntos, combinado con el restablecimiento del equilibrio con su atributo espiritual, resultó en una mejora significativa. Claramente, su velocidad de recuperación de chakra era significativamente mayor que antes. Sin embargo, la magnitud exacta del aumento requeriría mayor investigación. El tiempo pasó. Pronto, el temporizador de 10 minutos se agotó. Kingmin dejó de observar de inmediato. Su nivel de chakra, como se veía en su panel, había aumentado en 1.009.722 puntos. En 10 minutos, 6.058.332 puntos en una hora y aproximadamente 145.400.000 puntos en un día. Esto significaba 30 millones de puntos más que antes. Esto significaba que el aumento de su atributo de constitución había incrementado su tasa de recuperación de chakra en 30 millones de puntos por día. Recuerden, la última vez que su atributo de constitución aumentó de 38 a 39, el aumento fue de solo 17 millones de puntos. Este aumento fue casi el doble, una mejora significativa. Tras calcular este resultado, Kingmin respiró hondo, sintiéndose increíblemente renovado. Sin embargo, como había predicho, incluso con el aumento significativo en la recuperación de chakra por esta transformación, no sería suficiente para cubrir el consumo diario de chakra. De hecho, con estos 30 millones de puntos de chakra, su balance diario de chakra pasaría de negativo a positivo. Sin embargo, era previsible que, después de esto, su resistencia física aumentara significativamente. Por lo tanto, para mantener un fortalecimiento físico óptimo, necesitaría invertir aún más chakra. En consecuencia, tan solo 30 millones de puntos de chakra no serían suficientes para compensar la falta, a menos que Kingmin volviera a mirar su Sharingan. A menos que, esta vez, el avance de su Sharingan aumentara significativamente su tasa de regeneración de chakra. Sin embargo, considerando el aumento de su tasa de regeneración de chakra con cada incremento previo de su atributo espiritual, esto no era muy realista. Incluso si su atributo espiritual aumentara considerablemente esta vez, no importaría. Kingmin no estaba demasiado preocupado. Después de todo, ya había acumulado suficiente chakra de reserva durante los últimos 3 años para que le durara un tiempo. A corto plazo, no necesitaba preocuparse por quedarse sin chakra. A largo plazo, solo podía ir paso a paso. Este pensamiento cruzó por la mente de Kingmin y dejó de darle vueltas. Volvió la mirada al tablero, repasando sus otras ganancias de los últimos 7 meses. Primero, su límite de chakra.
Debido a que la técnica de refinamiento de chakra funcionaba pasivamente las 24 horas del día, su crecimiento había sido casi constante. En los últimos 7 meses, había aumentado en más de 5 millones de puntos. Esto había incrementado su límite de chakra de poco menos de 24 millones a más de 29 millones. A poco más de 900.000 puntos de alcanzar los 30 millones. Este será sin duda otro hito. Si bien no traerá un cambio cualitativo, sigue siendo lo suficientemente impresionante. Además del límite de chakra, también está la mejora de la línea de sangre. Olvídate del Sharingan. Ya, como estaba planeado, completó los últimos 300 puntos de evolución, alcanzando 99, 999, 100, 000, a solo un paso de avanzar. En cuanto a Sub-Yakugan, sigue siendo el mismo que antes, dependiendo únicamente de la evolución pasiva obtenida de las mejoras físicas regulares y la evolución adicional obtenida de su transformación. El aumento es limitado. Solo aumentó de 11, 360, 100, 000, a 12, 031, 100, 000, dejándolo muy lejos de romper la pequeña barrera de 20, 000, 100, 000. Sin embargo, Kingmin aún no tiene planes de aumentar activamente su evolución. Su situación actual es que su cuerpo no puede seguir el ritmo de su espíritu. El Sharingan es suficiente, y no hay necesidad de mejorar Sub-Yakugan. Así que, por ahora, eso es todo. La mirada de Kingmin continúa hacia abajo. Se puede ver que, a diferencia de Sub-Yakugan, su elemento madera, elemento derretimiento, elemento hielo, elemento tormenta y elemento polvo, todos los cuales han visto sus Kekkei Genkai y eliminaciones Kekkei, han visto sus velocidades evolutivas aumentar significativamente. Anteriormente había calculado que el aumento en el número de clones de sombra generados por el desarrollo de la red Kekkei y la obtención de la maestría de chakra aumentaría significativamente su velocidad evolutiva. Ahora, sus predicciones se han confirmado. Primero, su elemento madera. Su nivel evolutivo ha aumentado directamente de su valor original de 5.643, 10.000 a su valor actual de 7.872, 10.000, dejándolo a poco menos de 2.200 puntos del siguiente avance. Al ritmo actual de ganar 9 puntos por día, solo tomaría unos 240 días, u 8 meses, completar el avance. Esto se basó en su progreso actual. Una vez que su Sharingan esté completamente desarrollado, su fuerza mental sin duda aumentará. En ese momento, podría crear más clones de sombra y desarrollar la red Kekkei. Esto, naturalmente, aceleraría la evolución de su elemento madera. Para entonces, definitivamente tardaría menos de 8 meses, reduciendo significativamente el tiempo requerido. Si su cuerpo experimenta otra transformación durante este periodo, el tiempo requerido se reduciría aún más. Por ejemplo, esta transformación física por sí sola ya le ha otorgado a su elemento madera 600 puntos adicionales de evolución. Si esto se combinara con las mejoras pasivas de los clones de sombra que desarrollan la red Kekkei, tardaría 70 días. Por supuesto, esta significativa mejora se debía al cambio cualitativo en su cuerpo. Pero incluso en circunstancias normales, una transformación física aún produciría entre 300 y 400 puntos de evolución, ahorrando más de un mes. Por lo tanto, Kingmin estaba casi seguro de que su elemento madera completaría su avance en 8 meses. Esto mejoraría aún más su actitud y aceleraría su transformación física. Sorbo. Kingmin se limpió la saliva de la comisura de la boca, recuperando la compostura. Bajó la mirada de nuevo, observando elemento fundido, elemento hielo, elemento tormenta y elemento polvo. Si bien habían alcanzado niveles similares de evolución en comparación con elemento madera, su progreso era más lento, por lo que sus barras de progreso apenas superaban la mitad del camino. Elemento polvo, en particular, solo había alcanzado el 40%. A este ritmo, avanzar al siguiente nivel requeriría al menos un año de esfuerzo. Incluso si la velocidad de evolución se acelerara más tarde, no sería una mejora rápida. Por lo tanto, podía ignorarse por ahora. Después de revisar la columna de linaje, Kingmin miró la columna de habilidades. Con su control de chakra completamente avanzado, solo quedaba refinamiento de chakra. El progreso de esta habilidad fue bastante constante, ganando 24 puntos de competencia diariamente. En poco más de 7 meses, solo había ganado un poco más de 5.000 puntos. Actualmente, su nivel de competencia era nivel 8, 22, 272, 50, 000.
Según este cálculo, le tomaría aproximadamente 1155 días, o 3 años y 2 meses, avanzar. Aunque 3 años y 2 meses parezcan mucho tiempo, en realidad no lo son. Una vez que su cuerpo experimente algunas transformaciones más, podrá avanzar con éxito. El nivel 9 es un punto crucial de cambio cualitativo. En ese momento, su efectividad sin duda aumentará significativamente. Continuar practicando esta técnica sin duda acelerará enormemente el proceso de liberación del potencial de su cuerpo, permitiendo que su límite de chakra crezca a un ritmo mucho más rápido. Kingmin lo esperaba con ansias. Con eso, finalmente vio su cosecha completa. La mirada de Kingmin se detuvo brevemente en la columna de edad, que había aumentado un año más. Cerró el panel, regresó a la cabaña y descansó. Los esfuerzos del día para completar su transformación habían consumido gran parte de su energía. Aunque la transformación posterior le había permitido recuperarse un poco, aún se sentía agotado. Como ya había resumido todo lo necesario, no había necesidad de perder más tiempo. Era mejor descansar cuanto antes. Pronto, el sonido de sus suaves ronquidos se escuchó desde la cabaña. Al día siguiente, Kingmin se despertó un poco tarde. Para cuando salió de la cabaña, el cielo ya palidecía. Se lavó rápidamente y se tragó unas cuantas pastillas de ración mejorada para llenar el estómago. Después, se dirigió directamente al espacio abierto en el centro de la isla de la luna. Kingmin percibió su propio estado. Tras una noche de fusión, percibía claramente que su mente y su cuerpo se habían perfeccionado y armonizado. Esto había mejorado aún más su condición. Sin embargo, aún no planeaba aumentar la evolución de su Sharingan de inmediato. Ayer había dicho que, como precaución, esperaría hasta que su condición alcanzara su punto máximo antes de dar ese paso. Y ahora, era evidente que aún no había alcanzado ese estado. Por lo tanto, planeaba esperar un tiempo antes de avanzar en la evolución del Sharingan. Por supuesto, esta vez no sería demasiado. Hoy era el cuarto día de su arduo entrenamiento. Planeaba esperar hasta que terminara y regresar a la aldea para descansar un día antes de avanzar en su Sharingan. Creía que tras un largo periodo de integración, su mente y su cuerpo se armonizarían inevitablemente, alcanzando un estado más perfecto. Con esta idea en mente, Kingmin no perdió tiempo. Inmediatamente levantó las manos y formó sellos, desatando la técnica de clones de sombra múltiples, creando 600 clones de sombra que absorbían energía natural. Exacto, 600. Aunque aún no había fortalecido formalmente su cuerpo, Kingmin estaba seguro de que la velocidad a la que los 500 clones anteriores absorbían energía natural ya no podía seguir el ritmo de su consumo. Por lo tanto, creó 600 temporalmente para ver si eran suficientes. Contemplando el denso enjambre de clones de sombra ante él, Kingmin movilizó el chakra de la dimensión alternativa entre sus cejas, reponiendo el suyo. Luego, formó sellos de nuevo y desató la técnica de clones de madera, creando un clon de madera. Entonces, Kingmin levantó la mano, selló los 600 clones en un pergamino y se lo entregó al clon de madera, instruyéndole que lo llevara a los bosques primigenios al noreste de la Tierra del Fuego. El clon de madera, al recibir la orden, partió rápidamente. Kingmin apartó la mirada, respiró hondo y, una vez más, movilizó el chakra del entrecejo, reponiendo el suyo. Luego, formó otro sello y desató la técnica de clones de sombra múltiples. Esta vez, creó clones que habían desarrollado la red Kekkei. Como su poder espiritual no había aumentado, el número se mantuvo igual. 160. Muy bien, vayan. Dijo Kingmin, observando a los clones y agitando la mano. Al oír esto, los 160 clones se dividieron espontáneamente en grupos más pequeños y se marcharon. Al verlos partir, Kingmin no se detuvo. Con un solo pensamiento, activó la técnica del dios del trueno volador. En un instante, fue transportado al volcán bajo la isla de la luna. Entrando en modo sabio en segundos, Kingmin comenzó a practicar la técnica corporal definitiva. Luego, fortaleció su cuerpo, poniendo a prueba la resistencia de su cuerpo transformado. Sin embargo, antes de que pudiera poner a prueba sus límites físicos, ya había descubierto otro beneficio de esta transformación. Previamente, tras varios meses de evolución, su cuerpo se había adaptado inicialmente al duro entorno de la cuarta cavidad, pero aún sentía que había excedido sus límites. Esto lo obligaba a gastar más chakra y energía para recuperarse de sus heridas. Esto disminuyó de forma imperceptible la velocidad de su fortalecimiento físico. Pero ahora, la sensación era similar a la que experimentó cuando practicaba en la tercera cavidad. La presión estaba dentro del rango adecuado.
De esta manera, no tenía que preocuparse por lesionarse demasiado. En consecuencia, la eficiencia del fortalecimiento de su cuerpo aumentaría naturalmente. Esta inesperada sorpresa alegró mucho a Kingmin. Pero pronto, reflexionó y continuó practicando con entusiasmo. El sol salió y se puso. En un abrir y cerrar de ojos, pasó un día. Era tarde en la noche. Bajo la isla de la luna, dentro del volcán, Kingmin concluyó su ronda final de entrenamiento de supremo físico y se teletransportó de vuelta a la isla de la luna. Mientras esperaba a que su cuerpo sanara, sintió los cambios en su interior. Como era de esperar, sintió progreso una vez más. Y esta vez, la mejora fue mucho mayor. Era visible a simple vista que la eficiencia de su mejora física había aumentado significativamente, y la velocidad de evolución de su cuerpo era mucho más rápida que antes. ¿Y el grado exacto? Kingmin lo palpó cuidadosamente y concluyó que era aproximadamente un 80% de aumento. Así es, 80%, casi el doble. Esto se debió principalmente al cambio cualitativo en su cuerpo después de esta transformación. Esto resultó en una eficiencia mucho mayor que antes. Kingmin estaba encantado. Esto significaba que podía mejorar su atributo de constitución física a un ritmo mucho más rápido. Esto evitaría la tensión excesiva en su cuerpo que seguiría a la evolución del Sharingan al Rinnegan. No había olvidado la miserable situación de Uchiha Madara y Nagato, ambos poseedores del Rinnegan. Si bien sus circunstancias tenían sus propias razones, era innegable que todas estaban vinculadas al poder del Rinnegan. Había desarrollado el Rinnegan para fortalecerse. Si lo convertía en mitad humano, mitad fantasma, sería humillante. Por lo tanto, debía evitar tal situación a toda costa. Fortalecer su físico era, sin duda, la mejor manera de lograrlo. Después de todo, el Rinnegan representaba el poder Yin, o fuerza espiritual, mientras que el cuerpo físico representaba el Yang. Sus experiencias de vidas pasadas le habían enseñado que los extremos llevaban a malos resultados. Un equilibrio entre el Yin y el Yang era el camino más correcto. Por lo tanto, aumentar su fuerza física era imperativo. Sin embargo, eso era asunto para más adelante. Por ahora, estaba más preocupado por fortalecer su cuerpo. De hecho, este cambio cualitativo había aumentado significativamente la eficiencia de su fortalecimiento físico, pero también tuvo un mayor costo. Una mayor inversión de chakra. Kingmin hizo un cálculo rápido y descubrió que había usado un total de 240 millones de puntos de chakra ese día para fortalecer su cuerpo. Anteriormente, esta cifra solo había sido de 130 millones de puntos. Esto significaba que con esta transformación, su entrada de chakra había aumentado directamente en 110 millones de puntos, un aumento del 85%. Sin duda, esta fue una mejora enorme. También era el límite actual que su cuerpo podía soportar. 110 millones de puntos, menos los 30 millones de puntos que había recuperado de esta transformación, dejándolo por debajo de los 80 millones. Sumando esto a los 27.932 millones de puntos que ya había perdido diariamente, el total era de 107.932 millones de puntos. Además, este aumento en el consumo de chakra no podía compensarse simplemente añadiendo 100 clones de sombra para absorber energía natural. Finalmente, sus pruebas revelaron que solo al expandir su poder de absorción de chakra a 900, podría alcanzar el chakra necesario para activar el modo sabio y cultivar el cuerpo definitivo. En consecuencia, su consumo de chakra para este propósito también aumentó de 1 millón a 1,8 millones de puntos, un aumento de 800.000 puntos. Como resultado, su déficit diario de chakra alcanzó 10.873,2, igual 10.793,2 más 800.000. Aunque sabía desde hacía tiempo que tendría una escasez significativa de chakra después de esto, no pudo evitar quedarse atónito al calcularlo. Si no hubiera sabido que en una semana, una vez que su Sharingan evolucionara al Rinnegan y sus propiedades espirituales aumentaran, su tasa de recuperación de chakra aumentaría aún más, habría entrado en pánico. Después de todo, ni siquiera el chakra de reserva que había almacenado durante los últimos 3 años podría soportar tal drenaje. Por suerte, todo seguía bajo control. Kingmin exhaló levemente y volvió a sus pensamientos. Dejó de preocuparse por el consumo de chakra y, en cambio, calculó cuánto tardaría su cuerpo en completar su siguiente transformación a su ritmo de evolución actual. Sin embargo, tras un largo tiempo de cálculo, seguía sin poder calcular el tiempo exacto. Simplemente se debía a que su tiempo de entrenamiento era demasiado corto.
La variación de un solo día no le bastaba para calcular con precisión la siguiente transformación. Qin Min dejó de pensar en ello. Bostezó, observó a los 160 clones de sombra que seguían practicando las 7 transformaciones y fusiones de chakra en el bosque cercano y, con un pensamiento, activó la técnica de clones de sombra múltiples. Al instante, todos los clones de sombra, tanto dentro como fuera de la isla, se desintegraron y se disiparon. A continuación, un torrente de recuerdos, junto con chakra y energía natural, inundó su cuerpo. Qin Min cerró los ojos, primero clasificando y almacenando este chakra y energía natural, antes de comenzar a revisar los recuerdos en su mente, absorbiendo y digiriendo la experiencia de entrenamiento contenida en ellos. El tiempo transcurría minuto a minuto. Aproximadamente un cuarto de hora después, Qin Min volvió a abrir los ojos. Un destello de comprensión brilló en sus ojos. Qin Min se quedó allí, repasando brevemente la experiencia adquirida, luego caminó hacia la cabaña. Al llegar al arroyo, se lavó brevemente antes de entrar en la cabaña y descansar. Al día siguiente, el entrenamiento continuó. Practicó así durante 6 días consecutivos. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el último día de este arduo entrenamiento. Esa tarde, al ponerse el sol, la figura de Qin Min apareció repentinamente en el espacio abierto en el centro de la isla de la luna. Acababa de terminar otra hora de entrenamiento en el cuerpo extremo y había regresado a la isla de la luna. Su piel estaba ahora enrojecida, claramente causada por el intenso calor dentro del volcán. Sin embargo, de tales heridas, se había recuperado por completo en menos de un minuto. Este era su nivel actual de recuperación. Sin consumir chakra, su recuperación física era prácticamente comparable a la de Hashirama Senju, quien había heredado el cuerpo de sabio. Sin embargo, usar chakra era otra historia. Debido a que no era tan experto en liberación yang como Hashirama, su velocidad de recuperación definitiva era algo menor. En general, era completamente inmune al daño de las herramientas ninja comunes. Además, gracias a la atmósfera hostil dentro del volcán, también era inmune a las toxinas comunes. Incluso con algunas toxinas inusuales, podía metabolizarlas rápidamente gracias a su robusto metabolismo. Por lo tanto, era prácticamente imposible que un ninja común le infligiera daño. Me he desviado del tema. Recuperando sus pensamientos, Qin Min primero desactivó su técnica de clones de sombra múltiples y recuperó todos sus clones de sombra. Tras digerir por completo las experiencias y recuerdos de la última hora de entrenamiento, comenzó a percibir su propio estado y, basándose en estos cambios, a calcular el tiempo necesario para su siguiente transformación. Tras 6 días de fortalecimiento, ya era capaz de lograrlo. Finalmente, concluyó que esta vez solo necesitaría aproximadamente 5 meses y medio para alcanzar el punto crítico de la transformación. Este plazo era incluso menor que los más de 6 meses que le había llevado la vez anterior. Esto se debía al cambio cualitativo en su atributo de constitución, que alcanzó los 40 puntos. Precisamente porque su eficiencia de fortalecimiento había aumentado en un 80%, confiaba en poder completar la transformación de nuevo en 5 meses y medio, a pesar de la significativamente mayor dificultad. Por supuesto, estos 5 meses y medio se calcularon sin dedicar tiempo a la técnica de reflexión mental. Sin embargo, una vez que su Sharingan evolucionara al Rinnegan, parecía que ya no necesitaría usar la técnica de reflexión mental para estimular su evolución. Por lo tanto, estos 5 meses y medio eran el plazo final. Qin Min estaba encantado con esto. Resolvió sus pensamientos y miró hacia el sol poniente. Inmóvil por un instante, Qin Min admiró el mar resplandeciente bajo el sol poniente. Finalmente, sin perder tiempo, se lanzó al aire, desatando el estilo de viento. Alas de viento, y se elevó hacia el cielo, rumbo a la Tierra del Fuego. Descansaría un día. Luego, comenzaría su avance hacia el Sharingan. De regreso a la aldea, Qin Min descansó un día. Durante este tiempo, ni siquiera recuperó su chakra sobrante. Así que, al tercer día, llegó temprano a la isla de la luna y comenzó a acumular la última parte de la evolución de su Sharingan. Sentado con las piernas cruzadas en el espacio abierto del centro de la isla de la luna, ajustó su postura. Una vez que todo estuvo listo, activó la técnica reflejo del corazón, estimulando la evolución del Sharingan. Pasó el tiempo, y flujos de chakra especial emergieron en su cerebro bajo la estimulación de la técnica reflejo del corazón. Luego, fluyó continuamente hacia sus ojos, penetrando en los nervios oculares e impulsando su evolución.
Sin embargo, la última vez, la última parte de la evolución de su Sharingan, de 89, 999, 100, 000, a 90, 000, 100, 000, solo tardó 20 minutos. Había pasado media hora, y Kingmin aún no había notado ningún cambio significativo, ni mucho menos un avance. Sin embargo, con el panel de competencia en la mano, no le preocupaba perder el tiempo. Kingmin calmó su mente, dejando de prestar atención al paso del tiempo. Se concentró únicamente en practicar la técnica reflexión de la mente, estimulando la evolución del Sharingan. Inconscientemente, entró en un estado de éxtasis. En algún momento, una sensación palpitante surgió y Kingmin abrió repentinamente los ojos. Para entonces, el sol ya estaba en lo alto. Kingmin no prestó atención a estos pensamientos. Impulsivamente, abrió su panel. Vio que la barra de progreso detrás de su Sharingan, Eternal Mangekyou, parpadeaba repentinamente, cambiando abruptamente de 99, 999, 100, 000, a 100, 000, 100, 000. En ese momento, una poderosa succión inundó sus ojos. Casi instintivamente, Kingmin supo que sus ojos estaban a punto de evolucionar y que necesitaban urgentemente una gran cantidad de chakra como combustible. Sin dudarlo, liberó de inmediato el control de su chakra, dejándolo fluir instintivamente hacia sus ojos. Su tablero cambió entonces. En él, su Sharingan, Mangekyou eterno, 100, 000, 100, 000, desapareció repentinamente, reemplazado por Rinnegan. No despertado, 0, 100. Esto le recordó a Kingmin el panel de competencia que acababa de ver al cruzar. Su Sharingan había mostrado la misma imagen antes de despertar. Sin embargo, la única diferencia era que, en aquel entonces, despertar requería el uso de la técnica reflejo del corazón para estimularlo. Ahora, solo necesitaba una inversión de chakra. Ya había cumplido con todos los requisitos previos para despertar, y cualquier deficiencia había sido compensada a la fuerza por el panel de competencia. Así que simplemente esperó. El tiempo transcurrió, minuto a minuto. Pronto, todo su chakra fue absorbido por sus ojos. Sin dudarlo, Kingmin liberó de inmediato el sello Senro Wangxiang entre sus cejas, liberando todo el chakra almacenado en su cuerpo y continuando alimentando su Rinnegan. Sin embargo, incluso después de que su chakra se agotara una vez más, seguía sin ver progreso en el despertar de su Rinnegan. Esto hizo que la expresión de Kingmin cambiara. Después de todo, su propio chakra, combinado con el chakra almacenado en el entrecejo, sumaba decenas de millones. Con tanto chakra incapaz de despertar su Rinnegan, la cantidad de chakra necesaria para un despertar completo era inimaginable. Sin embargo, la flecha estaba en la cuerda y debía ser liberada. Sin dudarlo, Kingmin usó de inmediato su técnica de apertura del corazón, invocando 10 clones de madera latentes cerca de la cabaña. Cada uno de estos clones contenía 50 millones de puntos de chakra. Kingmin dudaba que estos 10 clones no despertaran su Rinnegan ni siquiera un poco. Sus temores se demostraron erróneos. El chakra reabastecido por el primer clon aumentó el progreso del despertar de su Rinnegan de 0, 100, a 1 centésimo. En ese instante, la abrumadora fuerza de succión desapareció. En otras palabras, ahora podía controlar libremente la infusión de chakra. Cabe mencionar que este proceso era bastante peligroso. Si no tuviera suficientes reservas de chakra, sus ojos habrían agotado directamente su energía física y mental. Si eso fuera cierto, su base sin duda habría sufrido un duro golpe. Incluso si no fuera igual a la de Nagato, su constitución probablemente habría bajado algunos puntos. Por suerte, nada de esto ocurrió. Sin embargo, Kingmin no estaba concentrado en eso en ese momento. Simplemente quería saber cuánto chakra había absorbido su Rinnegan. El tiempo pasaba. Pronto, Kingmin tuvo la respuesta. 100 millones. Así es, justo ahora, su Rinnegan había absorbido 100 millones de chakra. Crucialmente, el progreso de su despertar solo había aumentado ligeramente. Esto dejó a Kingmin sin aliento. ¿Será que cada punto de despertar requiere tanto chakra? Este pensamiento cruzó por su mente, y Kingmin inmediatamente concentró su atención, vertiendo chakra en sus ojos una vez más. Al igual que antes, aceptaron todo el chakra que vertía en ellos. Era como si sus ojos se hubieran convertido en un pozo sin fondo, absorbiendo cualquier chakra que vertiera en ellos. 1 millón de chakra. 10 millones de chakra. 20 millones de chakra. 50 millones de chakra. 80 millones de chakra. 100 millones de chakra.
Efectivamente, tras recuperar 2 clones de madera más y aumentar el chakra inyectado en sus ojos a 100 millones, su progreso de despertar pasó de 1 centésimo a 2/100. Qin Min se quedó sin palabras. Según esta regla, necesitaría 10.000 millones de puntos de chakra para despertar completamente el Rinnegan. Esto es simplemente increíble. Qin Min permaneció sentado con las piernas cruzadas, sin palabras, un buen rato. Sin embargo, al pensar en Uchiha Madara, quien permaneció en el suelo durante décadas, casi muriendo de viejo, para despertar el Rinnegan, sintió alivio. Después de todo, era equivalente a convertir décadas de esfuerzos ajenos en un momento. Así que un mayor consumo era normal. Además, aunque 10.000 millones de puntos de chakra pudieran parecer mucho, en realidad lo eran. Sin mencionar que si trabajaba a pleno rendimiento todos los días para recuperarse, podría obtener más de 140 millones de puntos de chakra utilizables. El chakra que había acumulado durante los últimos 3 años era más que suficiente para llenar ese vacío. Después de todo, antes de esta transformación, su excedente diario de chakra era mayormente positivo y sustancial. Si a eso le sumaba el chakra acumulado al tomarse un día libre cada 10 días, el total ya había superado los 10.000 millones. Sin esto, no habría confiado en poder mantenerlo por mucho tiempo, pues necesitaba extraer decenas de millones de chakra diariamente para llenar el vacío. La única pregunta ahora era si debía usar este chakra. Era previsible que si lo usaba para despertar el Rinnegan, la consiguiente necesidad de chakra para fortalecer su cuerpo no le permitiría mantenerlo por mucho más tiempo. Pero al ver el Rinnegan estancado en su estado actual, sintió resignación. Por desgracia, los planes nunca pueden seguir el ritmo de los cambios. Las cosas siempre se desarrollan más allá de las expectativas. Con un suave suspiro, Qin Min reflexionó un momento antes de decidir finalmente despertar el Rinnegan de una vez. Incluso sin los 10.000 millones de chakra, su reserva no se agotaría, y sería más que suficiente por un corto periodo. Además, el despertar del Rinnegan también mejoraría sus atributos espirituales. Para entonces, su recuperación diaria de chakra aumentaría al menos en decenas de millones. Esto también reduciría indirectamente su presión de chakra. En general, el impacto no sería tan significativo. Así que podía lograrse. Con la decisión tomada, Qin Min no perdió tiempo. Vertió chakra continuamente en sus ojos mientras invocaba a su clon de madera latente. Y así, el tiempo transcurría minuto a minuto. 3 horas después. Era mediodía. Qin Min hizo una pausa, algo exhausto. De hecho, había infundido suficiente chakra en sus ojos para despertarlos. Pero tener tanta cantidad de chakra fluyendo por sus meridianos en tan poco tiempo seguía siendo un poco desagradable. Aunque su atributo de constitución había alcanzado los 40 puntos, una transformación cualitativa de su cuerpo físico no funcionaría. Ahora, necesitaba descansar un rato, esperando a que su cuerpo se recuperara antes de continuar. Aprovechando la oportunidad, Qin Min abrió su panel de competencia. Vio que su progreso en el despertar del ojo del samsara había alcanzado 8/100. Esto significaba que cada media hora, inyectaba 100 millones de puntos de chakra, ganando un 1% de progreso. Con 6 horas de descanso al día, despertaría completamente su ojo del samsara en menos de 3 días. Vaya, nada mal. Qin Min seguía contento con el resultado. Solo 3 días, podía permitirse el retraso. Con este pensamiento en mente, Qin Min cerró inmediatamente el panel de control, cerró los ojos y comenzó a descansar. Media hora pasó en un instante. De repente, Qin Min volvió a abrirlos. Extendió la mano e invocó un clon de madera, provocando su desintegración. Luego, vertió en sus ojos la gran cantidad de chakra que había regresado a su cuerpo. Sus ojos, como siempre, eran como 2 agujeros negros. Por mucho chakra que se vertiera en ellos, no había reacción. Si no hubiera podido ver claramente el progreso del despertar de su Rinnegan en el panel de control, probablemente habría sospechado tanto como cualquier persona normal. Por suerte, nada de esto ocurrió. Qin Min rápidamente ordenó sus pensamientos y dejó de darles vueltas. Concentró su mente y continuó absorbiendo e infundiendo chakra con todo su corazón. Así, 2 días volaron. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el tercer día. Esa noche, bajo la luz de la luna, Qin Min se sentó con las piernas cruzadas, absorbiendo el chakra almacenado en el cuerpo del clon de madera e infundiéndolo en sus ojos. En cierto momento, su cuerpo tembló repentinamente.
Al instante siguiente, una presión mental incomparablemente aterradora surgió de su interior, o, más precisamente, de sus ojos. Al instante, la vegetación circundante pareció ser devastada por una tormenta invisible, hecha trizas. No solo las flores y los árboles, sino incluso la tierra y los escombros del suelo parecieron ser arrastrados por una fuerza invisible, elevándose lentamente en el aire. Entonces, junto con las ramas restantes, se arremolinaron y danzaron alrededor de Kingwin. Éxito. Murmuró Kingwin. De inmediato, sus ojos, aparentemente inadvertidos, se transformaron en el Rinnegan. De memoria, el Rinnegan generalmente viene en 4 colores: rojo, azul, morado y amarillo. El Rinnegan que poseen los principales miembros del clan Otsutsuki es principalmente amarillo o dorado. Incluso si no lo es actualmente, puede evolucionar a dorado consumiendo una fruta de chakra. Por ejemplo, tras consumir la fruta de chakra transformada por Tsutsuki Kinshiki, el Rinnegan del Tsutsuki Momoshiki cambió de rojo a dorado. Además, algunos miembros del clan Otsutsuki también poseen Rinnegan azul. Estos individuos generalmente poseían un Rinnegan poderoso. En contraste, los miembros de sus clanes secundarios, como Kaguya Otsutsuki, a menudo poseían Rinnegan rojo, siendo sus habilidades relativamente modestas. Los más débiles de estos poseían el Rinnegan púrpura, un rasgo común en el mundo ninja, heredado del linaje del Tsutsuki Agoromo. Lógicamente, el cuerpo que Kingmin había usurpado era del clan Uchiha, y como heredero del linaje del Tsutsuki Agoromo, debería haber podido activar el Rinnegan púrpura. Sin embargo, no lo hizo. Incluso su Rinnegan no era uno de esos 4 colores, sino un plateado nunca antes visto. Esto hizo que Kingmin sospechara que tenía algo que ver con su panel de control. Después de todo, había confiado en su panel de competencia para avanzar al Mangekyou Sharingan eterno, sin siquiera haber trasplantado los ojos de un pariente consanguíneo. Y para el Rinnegan, también había confiado en el panel de control. La diferencia resultante, aunque inesperada, también era comprensible. Por supuesto, el color no era importante. Lo que importaba era el poder del Rinnegan. Es bien sabido que después de activar el Rinnegan, el huésped domina automáticamente los cambios en las propiedades del chakra en los 7 elementos: fuego, tierra, viento, rayo, agua, yin y yang. Sin embargo, ya tenía estas habilidades, así que era mejor que nada. Más allá de eso, el Rinnegan posee varias habilidades generales básicas. La primera es una perspicacia excepcional. Con el Rinnegan activado, un ninja puede ver todos los flujos de chakra, lo que le permite ver a través de técnicas como el jutsu de clonación y el jutsu de invisibilidad, entre otras técnicas que ocultan la forma. Al mismo tiempo, al observar el chakra, se puede analizar el ninjutsu objetivo u otras habilidades, prescribiendo así el remedio adecuado. Aunque esta habilidad no es particularmente útil, no lo es. Después de todo, ¿quién con el Rinnegan teme al ninjutsu ordinario? Incluso si se observaran ninjutsu y técnicas de sellado ligeramente más avanzadas, no se podrían contrarrestar eficazmente en poco tiempo. Por lo tanto, es básicamente inútil. Este es el primer punto. El segundo es la inmunidad a las ilusiones. Un ninja con el Rinnegan es inmune a todas las ilusiones inferiores a su nivel. Kingmin estimó que incluso si se parara frente a Uchiha Shisui y lanzara la poderosa ilusión de Kotoamatsukami, sería difícil afectarlo en lo más mínimo. Esta habilidad es bastante útil. El tercero es el control forzado de las bestias invocadas. Sin embargo, esta habilidad se basa principalmente en las poderosas ilusiones del Rinnegan, lo que le permite manipular instantáneamente la mente de la bestia, permitiéndole invocar a voluntad. Además de estas habilidades, el Rinnegan también posee un poder fundamental: el control de la gravedad. Desafortunadamente, Kingmin ya había adquirido esta habilidad a través de su Byakugan, por lo que seguía siendo inútil. Bueno, eso no es del todo cierto. Comparado con el rudimentario uso de la gravedad del Byakugan, el control del Rinnegan es indudablemente más refinado. Al igual que antes de que su Byakugan fuera mejorado al Samsaragan, comprendía el método y los principios del Chibaku Tensei, pero simplemente no podía replicarlo. Ahora, con un poco de esfuerzo, podía lograrlo a través del Rinnegan. Pero esa era una historia para más adelante. En ese momento, estaba más preocupado por su situación actual. Además de las habilidades básicas mencionadas, cada persona que abría el Rinnegan también obtenía sus propias habilidades únicas. Por ejemplo, el Rinnegan
Prisión lateral de Uchiha Madara. Invocaba de 1 a 4 sombras, inmunes a los ataques físicos, capaces de atacar y defender, y difíciles de detectar por medios convencionales. Otro ejemplo era el poder de la mano celestial de Uchiha Sasuke, que le permitía intercambiar posiciones con cualquier objetivo a su vista. Este objetivo podía ser una persona, un objeto o incluso un espacio entero, siempre que estuviera a su vista, sin importar la distancia. Aunque algunos bromean diciendo que se trata de un jutsu de sustitución descomunal, la capacidad de cambiar de posición instantáneamente sin importar la distancia es en realidad una habilidad muy poderosa, especialmente cuando se usa en conjunto con compañeros en combate. Es invencible. Sin embargo, cabe mencionar que la técnica de los 6 caminos de Nagato no es su habilidad exclusiva, ya que su Rinnegan no le pertenece, por lo que no posee una supuesta habilidad exclusiva. La llamada técnica de los 6 caminos es simplemente un poderoso ninjutsu que desarrolló basándose en el Rinnegan. Si Kingmin tuviera suficiente tiempo, podría hacerlo, pero no es necesario. En cuanto al uso del Rinnegan para luchar, muchas cosas se han simplificado. Básicamente, confiar en las habilidades físicas mejoradas, sumada a la capacidad del propio Rinnegan, es suficiente para determinar el resultado de la batalla. Por supuesto, el Rinnegan de Kingmin también tiene su propia habilidad exclusiva, y la llama Control del Tiempo. En el espacio abierto central de la Isla de la Luna, Kingmin sintió que su poder mental, en rápida expansión debido al despertar de su Rinnegan, amenazaba con descontrolarse. Con un pensamiento repentino, activó el control del tiempo del Rinnegan. Inmediatamente, Kingmin sintió que su chakra se desplomaba. Al instante siguiente, su estado volvió a su estado anterior al despertar. De hecho, esta habilidad, a la que había llamado control del tiempo, estaba relacionada con el tiempo. Hasta donde recordaba, solo Otsutsuki Urashiki, quien había despertado el Rinnegan azul, poseía una habilidad única relacionada con el tiempo. Sin embargo, esta habilidad solo podía retroceder unos segundos a sí mismo a los objetos que había tocado, lo que le permitía evitar consecuencias desfavorables. Sin embargo, su control del tiempo era diferente. Podía apuntar a cualquier objeto y retrocederlo a cualquier punto en el tiempo. Comparado con el bastante inútil rebobinado del tiempo de Otsutsuki Urashiki, su habilidad única parecía una verdadera habilidad relacionada con el tiempo. Sin embargo, utilizar esta habilidad al máximo requería una inmensa cantidad de chakra. Con su capacidad actual, solo podía revertir el tiempo a 1 o 2 minutos como máximo. Sin embargo, durante este proceso, podía retener cualquier cosa con flexibilidad, incluso ciertos cambios. Justo ahora, aunque su estado había regresado al anterior a la activación del Rinnegan, había conservado la oleada de poder mental. Esto le daba tiempo suficiente para controlar las energías que estaban a punto de perder el control. Fue precisamente esta flexibilidad la que lo llevó a describir su habilidad como una auténtica habilidad temporal. Reflexionando, Kingmin dejó de darle vueltas y se concentró en controlar el creciente poder mental en su interior. Sin embargo, pronto comenzó a perder el control. Como último recurso, Kingmin invocó de nuevo la habilidad control del tiempo del Rinnegan, rebobinando su propio tiempo 1 minuto. Inmediatamente, sintió una sensación de alivio. Aprovechó rápidamente la oportunidad para controlar el creciente poder mental. Durante la siguiente hora y media, activó repetidamente el control del tiempo, manteniendo siempre un buen estado para controlar las energías. Finalmente, tras 1 hora y media, dominó por completo el control. Fue entonces cuando finalmente se decidió a comprobar los cambios en el panel. Con un pensamiento, Kingmin abrió el panel de competencia. Al momento siguiente, una pantalla azul claro y translúcida apareció ante sus ojos. Nombre: Uchiha Kingmin. Edad: 19. Constitución: 40 espíritu. 40-45 chakra. 21.053.829, 00, 71, 50, 29, 24, 23, 50. Energía natural: 0, 29, 00, 71, 50, 29, 24, 23, 50. Limaje: Rinnegan Byakugan, 12.031, 100.000, 12.040, 100.000. Liberación de madera, 7.872, 10.000, 7.926, 10.000. Escape de fusión, 5.199, 10.000, 5.253, 10.000. Escape de hielo, 5.380, 10.000, 5.434, 10.000. Escape de tormenta, 5.250, 10.000, 5.304, 10.000. Escape de polvo, 4.120.
127, 10.000, 4.172, 10.000. Habilidades. Refinamiento de chakra. Nivel 8, 22.272, 50.000. Nivel 8, 22.512, 50.000. Habilidad perfecta. Se puede observar que con la apertura de su Rinnegan, su atributo espíritu se disparó 5 puntos, de 40 a 45. Al ver este valor, Kingmin percibió rápidamente su propia condición. Como era de esperar, con el paso del tiempo, sintió rápidamente la presión de su abrumador poder mental sobre su cuerpo. Si su atributo constitución no mejoraba rápidamente, sin duda surgirían problemas. En cuanto a usar el poder del control del tiempo para anular este efecto, si su Rinnegan pudiera retroceder un mes o dos, o incluso 1 o 2 semanas, podría hacerlo. Desafortunadamente, no pudo. En cuanto a retroceder cada minuto o dos, eso era simplemente irreal. Cada vez que retrocedía en el tiempo, consumía una cantidad significativa de chakra, y simplemente no tenía tanto de sobra. Por lo tanto, la mejor estrategia era transformar rápidamente su cuerpo y abordar este problema de raíz. Afortunadamente, al alcanzar su constitución los 40 puntos, su cuerpo experimentó una transformación cualitativa, aumentando considerablemente su resistencia y reduciendo significativamente el tiempo necesario para la transformación. De lo contrario, no habría podido resistir. Retrayendo la mirada, Kingmin dirigió su mirada hacia la columna de linaje. Pudo ver que su Mangekyou Sharingan eterno se había transformado en el Rinnegan, sin barra de progreso visible detrás. En otras palabras, una vez activado el Rinnegan, estaba activado. No había posibilidad de mejora. En cuanto al legendario Rinnegan, ni siquiera estaba al mismo nivel. Si bien el Rinnegan era poderoso, seguía estando dentro del ámbito del Kekkei Genkai, mientras que el Rinnegan pertenecía a la red Kekkei. Anteriormente, había considerado evolucionar primero el Rinnegan y luego combinarlo con el poder de las bestias con cola para obtener el Rinnegan, obteniendo así parte del poder de la red Kekkei y, a su vez, facilitando su propio desarrollo. Ahora, al ver el aumento de fuerza mental que le proporcionaba la apertura del Rinnegan, cualquier intento de mejorarlo al Rinnegan inevitablemente desequilibraría su mente y su cuerpo. Por lo tanto, este paso tuvo que posponerse. Por supuesto, esto no significaba que tuviera que soportar 5 años de agotador desarrollo de la red Kekkei. Dejando de lado el inmenso poder mental otorgado por el despertar del Rinnegan, que le permitió crear más clones de sombra y adquirir experiencia integrando las 7 transformaciones de la naturaleza de los chakras a un ritmo más rápido, el dominio de todas las transformaciones de la naturaleza de los chakras proporcionado por el despertar del Rinnegan por sí solo fue suficiente para avanzar en su desarrollo de la red Kekkei. De hecho, acababa de decir que esta habilidad era inútil para alguien que ya dominaba las 7 transformaciones de la naturaleza de los chakras. Pero en realidad, no era así. Profundizó su comprensión de estas 7 transformaciones de la naturaleza de los chakras. Por lo tanto, desarrollar la red Kekkei sería naturalmente el doble de efectivo con la mitad del esfuerzo. Habían pasado 2 años desde su estimación, y Kingmin calculó que en el mismo periodo, completaría el desarrollo de la red Kekkei. Esto significaba que el tiempo final que había empleado fue de aproximadamente 4 años, muy por debajo de su estimación inicial de 3 a 5 años. Por lo tanto, no se consideró un retraso. Mientras varios pensamientos cruzaban por su mente, Kingmin hizo una pausa, recorriendo con la mirada el resto del panel. Porque solo habían pasado 10 días desde su última mejora de constitución, y había estado descansando en la aldea durante uno de ellos, y los últimos 3 los había dedicado a despertar su ojo del samsara, sin tiempo para entrenar. Así que, en general, el resto del panel no había cambiado mucho. Recuperándose, Kingmin calmó su respiración y comenzó a prepararse para comprobar los avances de su mejora de espíritu. Así es, el aumento teórico del límite de chakra y el aumento de la velocidad de recuperación de chakra. Esta vez, su atributo de espíritu había aumentado 5 puntos a la vez, y era previsible que esta mejora fuera enorme. Kingmin lo esperaba con muchas ganas.